Hola, estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y este es un espacio que apoya la Fundación al Derecho. Hoy vamos a hacer la entrevista número 13 con una mujer sensacional, dinámica, alegre, muy activa. Ella es una activista de los derechos humanos que conocí en Perú hace unos 4 años atrás. Ella es comunicadora social y bueno, a ella es Graciela Tiburcio. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Angeli, mucho gusto. A mí me pone muy feliz verte porque es verdad que cuando nos conocimos yo era estudiante de periodismo y estaba metiéndome en todo este mundo loco del activismo, el feminismo y la comunicación, ¿no? Y reencontrarnos ahora en medio de una pandemia. Es bonito saber que los lazos no se pierden, ¿no? A pesar de los años. Sí, son momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo la están pasando en el Perú en estos tiempos de cuarentena y, bueno, de pandemia? ¿Todavía no se ha levantado o cómo está el proceso allá? Bueno, en sí, ahorita Perú es, si no me equivoco y no estoy desactualizada ya con las cifras, somos el primer país del mundo con muertes por COVID, ¿no? Eh, es increíble porque antes el Estado manejaba cifras sumamente inferiores a las que realmente eran, pero con diferentes investigaciones de medios independientes que indagaban realmente la realidad de la cantidad de muertes, se logró presionar y sincerar las cifras, ¿no? Y ahorita ya creo que vamos más de 60.000 muertes, si no me equivoco, por COVID. Y sobre todo, esto está afectando a los sectores que están en situación más vulnerable, ¿no? A las familias empobrecidas. Definitivamente el virus es una enfermedad que le puede atacar, sí, a cualquier persona, pero las más perjudicadas son quienes han estado en más situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya hablamos en situación económica, de salud, y el Perú no tiene un sistema de salud que garantice realmente una atención de calidad e integral a todas las personas, ¿no? Entonces tenemos los hospitales colapsados, no hay camas en la unidad de cuidados intensivos, hacen falta respiradores, los balones de oxígeno se dispararon hasta, por decirlo, en $1.000 llenar un balón de oxígeno, ¿no? Entonces es una cosa inhumana, es bastante doloroso ver todo y también en ese proceso es bastante doloroso sentir que no vas a poder ayudar a todas las personas que quisieras, ¿no? Pero bueno, sé que no depende solamente de las redes de soportes y comunitarias que se generen, sino sobre todo depende más de la voluntad del Estado, ¿no? Y esto no es un error solamente del actual gobierno, sino es un error de muchos otros gobiernos que año tras año han dejado abandonado todo el sistema de salud, ¿no? Bueno, eso, ya no tenemos ahorita ya cuarentena. La cuarentena terminó en julio, el 31 de julio, y en lo que estamos ahorita son en las etapas de reactivación económica, ¿no? A pesar de que ahora hay muchos más casos de contagio, de que hay muchas más muertes, igual es como que la rabia también de que al final el sistema de, de producción y las demandas de los grandes empresariados terminan imponiéndose, ¿no? Para reactivar todo este sistema de consumo, de producción, que termina perjudicando igual a las personas que están empleadas en situaciones precarias, ¿no? Porque tampoco se les está dando las mejores condiciones para realizar sus labores. Y bueno, sí, la situación es bastante crítica. También la violencia hacia la mujer se ha agudizado bastante. Sí, ahora vamos a revisar un poco como ese tema, Graciela, pero ¿cuál ha sido el rol tuyo y de tu familia en estos tiempos de pandemia? O sea, ¿cuál ha sido sus actividades? O sea, entiendo que todo lo que venías haciendo como presidenta de Amnistía Internacional, en la organización activista en la que trabajas, y como que todo tu trabajo de alguna manera colapsó y tu familia también colapsó. ¿Cuál ha sido el giro que ha dado tu vida en estos tiempos de pandemia?
Sí, bueno, para presentarme quizá también un poco, ¿no? Yo soy periodista feminista especializada en comunicación con enfoque de género y diversidad, ¿no? Actualmente yo trabajo en un medio comunitario llamado Huayca. Y Huayca es una palabra en quechua que significa trabajo en conjunto para el bien común. Y sobre todo nosotras nos enfocamos en recoger las historias y los testimonios de titulares de derechos que normalmente los medios tradicionales no le dan voz a sus problemáticas y a sus demandas, ¿no? Y al menos mi labor en particular también dentro de Huayca era acompañar también a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. El trabajo, al menos ahora en Huayca, ha cambiado bastante. Éramos un equipo que solía estar siempre en el terreno, siempre cubriendo los testimonios, acercándonos a las mismas personas, estando presentes en la cobertura de protestas sociales, ¿no? Que normalmente los medios tradicionales, como digo, no lo pasaban por televisión. Pero ya una semana antes de que se declarara oficialmente la cuarentena en Perú, que fue el 16 de marzo, un poco viendo las noticias, y ya se había confirmado aquí el primer caso de COVID, dijimos que era mejor pasar a trabajar desde casa, ¿no? Entonces, como nos anticipamos esa situación, tuvimos la oportunidad de, bueno, llevarnos los equipos que necesitábamos y comencé a trabajar yo desde mi propia casa, ¿no? Pero creo que nunca pensamos de que esto se iba a extender tanto tiempo. Cuando nos dijimos, bueno, ya nos vemos pronto, no pensamos que iba a pasar medio año sin saber, sin tener una fecha fija de retorno, ¿no? Creo que nadie fue consciente de la magnitud de lo que íbamos a vivir porque es la primera vez que lo pasamos. Y ahora definitivamente el trabajo es mucho más complicado, complicado en varios sentidos, por ejemplo, en el de las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo estoy al menos en un distrito de la capital de Perú, en Lima, pero en el distrito en el que yo estoy, la calidad de la señal de internet, del celular, no siempre es buena, ¿no? No siempre es la mejor. Hay veces en las que las redes se saturan. En general el internet está colapsado porque todo el mundo ahora se teletrabajó, pero al menos aquí en los distritos que están más alejados como que del centro moderno de Lima, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La calidad de estas señales siempre ha sido pésima, ¿no? Incluso hay vecinas y vecinos que no cuentan con internet. Me voy en 15 minutos en carro un poco más allá de mi casa y ya no tengo señal de celular. Entonces, todas estas complicaciones tecnológicas también dificultan mucho el trabajo, sobre todo porque el periodismo es una profesión que se ejerce en el mismo terreno, ¿no? Y hacerlo en un escritorio, en tus cuatro paredes, es bastante difícil. Las ganas de ir a la calle y cubrir las historias, de hecho que no faltan. Es más, en ciertas oportunidades me he permitido con las medidas de protección, de bioseguridad, poder salir y hablar con algunas familias que le están pasando muy mal, pero igual siempre está ese temor porque yo vivo con mis papás y vivo con mi abuelita y también quiero cuidarles, ¿no? Porque lo menos que queremos ahorita es que alguno de nosotros se contagie y no sabemos cómo el cuerpo va a reaccionar al virus. En el plano personal, a mí me afectó más que nada eh, en el ámbito emocional y mental, ¿no? Porque definitivamente trabajar sabiendo que estás en un encierro bastante estresante, es vivir con la incertidumbre y eso te genera un estrés que no, de la cual nunca hemos estado preparados para manejar, ¿no? Y teniendo en cuenta de que al menos en Perú no hay una cultura de la salud mental que tengamos, ¿no? Entonces no tenemos como que buenos psicólogas o psicólogos que nos den ese apoyo, están saturados también del Ministerio de Salud. Y yo en lo personal sí he podido conseguir un acompañamiento, sobre todo porque los casos de violencia que veo me están afectando ahora más, ¿no? Escuchar los testimonios.
pero eso es un acompañamiento que yo con mis propios recursos tengo que pagarlo, ¿no? Y me imagino cómo estarán otras personas que no pueden acceder a eso. Mi familia, mi papá y mi mamá, al iniciar la pandemia se quedaron sin trabajo. Entonces yo los primeros meses, todos los meses de la cuarentena, que fueron así cuatro o 5 meses, sobre todo estuve apoyando asumiendo los gastos de la casa, ¿no? Eh, que si es cierto, uno lo hace de todo corazón, pero también te genera un estrés, no solamente a mí, sino también a mis papás, que el trabajo también a las personas nos genera satisfacción, ¿no? Nos hace sentir que estamos aportando a nuestras familias, estamos siendo productivos en nuestras vidas. Y quedarnos sin esa fuente de ingreso definitivamente también te choca y te entristece. Eh, pero bueno, ahora que ya no hay cuarentena, oficialmente ya no hay cuarentena y estamos en una etapa de reactivación económica, igual las muertes se han disparado y los contagios también, porque las personas salen más y no hay adecuadas medidas de contención por parte del Estado. Pero bueno, es como que la vida sigue obligadamente, ¿no? Mi papá poco a poco está volviendo a tener algún que otro trabajo, igual está el temor de contagiarse y mi mamá está enfocada actualmente en ella ya desde hace muchos años, desde que yo era niña, estaba involucrada mucho en la labor social, ¿no? De redes comunitarias, de ayudas comunitarias, organizaciones vecinales. Y ese es el trabajo en el que ahora se está dedicando completamente, ¿no? Y junto con los dirigentes vecinales, con los grupos aquí comunitarios, gestionan víveres, están haciendo ollas comunes, donde en los asentamientos humanos, que son las invasiones, por decirlos así, son familias con bastante precariedad, viven con bastante precariedad. Muchas de ellas no tienen servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz. Sus casas, muchas de ellas no están construidas con material noble, sino que son de esteras, calamina. Muchas de ellas ni siquiera tienen, por ejemplo, una puerta de madera, ¿no? Simplemente su puerta es una tela, son las paredes y una tela y ahorita que estamos en pleno invierno hace bastante frío y al menos aquí en Villa María hay zonas donde hay bastantes casos de tuberculosis y entonces estas personas están afectando mucho más con esta pandemia, ¿no? Y bueno, mi mamá está ahí, está dedicándose el 100% en esto. Igual me parece bastante admirable como ella, a pesar de su propio dolor, porque también todo esto le está afectando, está encontrando un poco de fortaleza para poder también apoyar y a otras personas que están en una situación peor, ¿no? Que al menos que nosotras estamos pasando. Y bueno, en líneas generales creo que eso es lo que les podría comentar. Excelente, pues digamos poder entender qué está pasando y que en tu zona específicamente, en tu lugar de vivienda, en tu hábitat, saber qué es lo que está pasando ahí es excelente. ¿Antes habías vivido una realidad de este tipo? O sea, ¿habías tenido la capacidad de enfrentarte o habías tenido que enfrentarte a una realidad como esta? O este es un momento único o sientes que, digamos, en tu proceso de vida pasaron momentos similares, digamos, no estamos hablando de la pandemia, sino de todo este ejercicio de Ujú. confrontarse con la pobreza, de confrontarse con las violencias, de confrontarse con, digamos, este escenario tan crudo como lo estás viviendo? De alguna manera, antes en tu historia de vida habías tenido algún episodio de este tipo o esta es, la, digamos, Ujú. el momento más agudo de tu vida? De hecho, no es la primera vez que me enfrento a un tipo de escenario así, ¿no? Bueno, pero bueno, sí, cuando era ya más joven, niña, adolescente, pude ser más consciente sobre la pobreza que convive con nosotras y con nosotros a diario, ¿no? Yo de niña vivía en San Isidro, que es una zona residencial de la capital de Perú, ¿no? Donde suelen estar las familias más económicamente estables. eh,
Entonces, es un distrito que es parte de las élites de Lima, ¿no? Para decirlo así francamente. Y mi familia al menos tenía buena prosperidad económica, teníamos un negocio. Te hablo del año 2000 más o menos, con el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, ¿no? Nuestro expresidente que ahorita está en cárcel por violar muchos derechos humanos. Cuando este expresidente huyó a Japón, se vino también toda una crisis económica y muchas de estas familias de clase media alta, ¿no? Se vieron afectadas también económicamente por la crisis que se generó. Y una de esas familias afectadas fue la mía, ¿no? Entonces, bueno, mi papá perdió el restaurante, la empresa que tenía en ese momento, y tuvimos que mudarnos, nos vimos forzados por la situación económica a mudarnos aquí, a Villa María. Yo tenía en esa época unos 8 o 9 años, si no me equivoco, o 10, entre 8 y 10 años, y definitivamente el golpe fue bastante duro, ¿no? Porque yo había crecido con ciertos privilegios, con bastantes privilegios, eh, no conocía, nunca había convivido, nunca me había confrontado de forma tan real con la pobreza y la realidad del país, ¿no? Porque vivía, por decirlo así, como en mi burbuja de protección, ¿no? Aparte era también más niña y no era tan consciente de eso. Pero cuando vine aquí a Villa María, si bien es cierto, fue duro, fue bastante duro, creo que fue un proceso duro pero necesario para yo ser consciente ahora, a mis, a mis casi 28 años, eh, realmente el mundo en el que yo crecí, que es el mundo que tiene el acceso a todos tus derechos, ¿no? Porque tienes educación, tienes agua, tienes luz, tienes comida, tienes derecho al entretenimiento, a todo, realmente es limitado y es de verdad una burbuja y hay miles de personas, la gran mayoría de Perú, que no accede a nada de eso que tienen, ¿no? O sea, es ser consciente de la tremenda desigualdad en la que convivimos y que esa desigualdad no está, por ejemplo, no es que está en otro continente, ¿no? Porque a veces en el colegio incluso yo recuerdo que te hablaban, los niños y las niñas en África no tienen que comer, ¿no? Y es cierto, y es duro, y duele que esa realidad se repita en todas partes del mundo, pero es mucho más duro saber, o mejor dicho, negar y no darte cuenta que esa misma realidad se vive en tu país, ¿no? Y es más, se vive en tu mismo círculo a media hora de tu casa, o a 1 o 2 horas de tu casa, ¿no? Entonces, yo estoy en un distrito donde a 2 cuadras, a 2 calles de mi casa, que bueno, yo vivo como que en la zona más, una de las zonas que se formó primero en este distrito de Villa María, que podríamos decir son las zonas ya más establecidas, porque ya son casas más construidas, tenemos los servicios básicos, todo, pero hay aún muchos asentamientos que no cuentan ni con agua, ni con luz, ni con nada, y es simplemente me toma a mí llevarme, caminar 2 calles, subir las escaleras del cerro y encontrarme un montón de familias que literal en estos momentos están pasando hambre, ¿no? Ya pasaban hambre antes y ahora incluso mucho más, ¿no? Es golpearte otra vez con eso, o sea, convives con la pobreza, todos en Perú y todas convivimos con la pobreza, pero simplemente a veces hay personas que no quieren verlo así, ¿no? Sí, y como dices, viven también en sus propias burbujas, ¿no? Es como el asunto de autoprotegerse, que finalmente es el ejercicio del individualismo y de pensar en mí solamente y olvidar como el proceso colectivo. Eh, Aquí nos estás dando una serie de elementos que no habíamos tratado así de frente en otras entrevistas y que creo que aquí están saliendo muy, muy importantes, y es entender esto de la pobreza, entender claramente el concepto de las desigualdades. ¿En qué otros escenarios, digamos, has descubierto esas desigualdades, esas brechas que existen, que coexisten entre las humanas, entre los humanos? Creo que también bueno, o sea, el hecho de conocer realmente cuál es la realidad de mi país me hizo ser más consciente también sobre eh, cómo definitivamente las mujeres
somos las más afectadas en las diferentes crisis que puedan existir, ¿no? Eh, yo antes, por ejemplo, de niña teníamos un carro, entonces no era muy consciente sobre el acoso callejero, ¿no? Porque movilizaba en una movilidad particular, no tenía tanto contacto con personas externas a mí, estaba protegida por mi círculo familiar. Al menos he tenido la fortuna de que al menos en mi círculo familiar no ha habido casos de violencia ni de agresores, ¿no? Porque muchas veces la misma familia es la victimaria, ¿no? Yo he tenido la suerte de que no ha pasado, de que no ha pasado así, pero cuando me mudé más lejos de los círculos en los cuales yo solía desenvolverme y desarrollarme, por ejemplo, mi colegio, ¿no? Eh, de aquí al colegio donde yo estudiaba te toma un poco más de una hora llegar en un bus, ¿no? En transporte público. Entonces, tener esos recorridos más largos te hace también darte cuenta de situaciones que antes tú las reconocías y te incomodaban, como que, por ejemplo, te subes al carro y de repente un sujeto se pone detrás tuyo muy cerca, ¿no? Y te incomoda, pero como es una situación que tú nunca antes has vivido o no sabes cómo defenderte porque nunca antes te han hablado de repente explícitamente de que nadie se te debe acercar y está mal lo que está pasando, no sabes cómo actuar y no sabes nombrarlo, ¿no? Pero es algo que te incomoda ahí. Igual, cuando ves de repente algún caso de violencia, ¿no? O normalmente, bueno, estamos las personas acostumbradas a relaciones violentas y a discusiones que son bastante violentas, pero decimos que son, bueno, es que a veces sí uno se sulfura y terminan gritándose entre las parejas, ¿no? Cuando en realidad no debería ser así. Pero es algo que te incomoda y de niña es como que solamente lo escuchaba, lo veía, sentía la incomodidad, pero no terminaba como que de complejizarlo, ¿no? Conforme fui creciendo y también conforme fui conociendo y acercándome más al feminismo, ya pude nombrar estas situaciones que yo identificaba y que dije, oye, yo también sentí eso al compartir con otras compañeras, ¿no? Supe que era el acoso callejero y dije, a mí a esta edad también me pasó y no sabía que era acoso, ¿no? Ahora ya sé cómo se llama, sé cómo denunciarlo, sé cómo actuar. Soy más consciente también de que al menos las mujeres son, incluso en esta misma pandemia nos vemos como las mujeres están mucho más afectadas a diferencia de los hombres, ¿no? Porque son las mujeres quienes sostienen el hogar, son ahora las mujeres que trabajan, tienen que ver los hijos, tienen que ver no solamente hacer las cosas de la casa, tienen también que asumir los roles de maestras, de profesoras, porque ya no hay clases presenciales, y están full, están a mil. Y encima los casos de violencia, al menos en Perú, se han disparado también, ¿no? O sea, solamente en cuarentena, en los meses de cuarentena hemos tenido como más de 1000 denuncias de violencia hacia la mujer. No, 1000 es poco, me estoy quedando muy corta. Debe ser creo que más de 20.000, si no me equivoco. Violencia en general, ¿no? Pero en los casos de violación a niñas son más de 600 casos de violación. Violación a niñas estando en sus propias casas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha demostrado de que definitivamente los agresores no son como siempre nos lo pintan, de que es un extraño, ¿no? Es una persona externa, mala, que no te conoce y de pronto funcia, pero sí te quiere hacer daño. O sea, no. Lamentablemente los agresores muchas veces conviven contigo. Y Ujú. estas niñas, estando en sus casas, un lugar que supuestamente es seguro, han sido agredidas por sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, porque aquí vivimos en casas multifamiliares, ¿no? Aunque los papás se casan, tienen los hijos y los hijos toman el segundo piso y así, ¿no? Entonces toda la familia vive junta. Suelen ser así, sobre todo en las casas en los distritos eh, de clase media baja y en los estratos más pobres, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que sí, es muy difícil y doloroso darse cuenta de eso, pero es un proceso necesario, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de eso y si nos pasamos negando esa realidad, no vamos a poder generar un cambio. Y yo al menos estoy personalmente convencida de que duele, da rabia, te genera mucha impotencia e incluso también te hace cuestionarte porque dices, wow, yo antes pensaba esto y juzgaba de repente mucho a mis compañeras, ¿no? Pero es necesario y es muy doloroso y ningún cambio es fácil, por eso es que es doloroso, pero es algo, como digo,
sumamente necesario por hacer por todas las personas si realmente queremos ver un cambio real, ¿no? En la situación en las cuales vivimos. Tú eres una mujer muy joven, digamos, estás en el marco de la juventud todavía, en lo que decreta el periodo Y de así. juventud. Y, pero tienes mucho camino recorrido y has, digamos, sumado muchos triunfos, muchos logros, muchas metas. Has acelerado el activismo, o sí, como que aceleraste el activismo. Em, ¿cómo, ¿Cómo evalúas ese proceso bueno, es que yo te conocí en el 2015, estamos en el 2020, han pasado 5 años en donde fue como que ibas a toda Wow. y volaste. Volaste alto, fuiste a Europa y has hecho un montón de trabajo. ¿Cómo evalúas estos últimos 5 años de tu vida? O sea, ¿cuáles son los aprendizajes para Graciela que te deja este periodo de activismo tan potente que has tenido? Wow, sí. Bueno, este periodo de cuarentena, ¿no? De encierro, también te permite un poco reflexionar sobre las cosas que has estado haciendo, ¿no? Eh, yo soy a veces una persona muy exigente conmigo misma, ¿no? Y a veces soy como que mi propia piedra o mi propia estaca que me hace caer, porque como soy muy exigente y a veces soy un poquito perfeccionista, si fallo o no hago algo como yo esperaba que salga, también es como que me la pido y digo, no, así no puede ser. Pero también uno está en constante proceso de aprendizaje, en ser paciente consigo misma, en no ser muy dura, en comprender sus propios procesos. Y justo hace un mes más o menos estuve revisando unos archivos de cuando estaba en la universidad, de cuando nos conocimos, y encontré una conversación que tuve en esa época con una compañera de la universidad, y donde yo le comentaba que esta es una compañera que también es activista, y en ese momento que yo la conocí, para mí fue como mi referente universitario, porque yo le veía a ella muy visible, defendiendo sus ideales, debatía con los profesores, se iba a las marchas, a los plantones, a los piquetes informativos, y yo decía, wow, yo en ese momento estaba absorbiendo como una esponjita todo lo que veía, ¿no? Y admiraba a muchas personas, sobre todo admiraba a muchas mujeres que conocía y que sigo admirando, ¿no? Y revisé esa conversación y vi y dije, le comentaba, ¿no? O yo también quisiera, es como que también quisiera poder ir a las marchas con esa seguridad, ¿no? Y con el megáfono y arengar. Nunca he viajado, le decía, ¿no? Me gustaría algún día al menos tener la oportunidad de al menos conocer otra parte del Perú, ¿no? Y esos eran mis sueños como que en el 2014 y recién ahora en el 2020 es como que leyendo a la Graciela de esa época y viendo a la Graciela de ahora, me pareció así bastante impresionante cómo, sin ser plenamente consciente de que estaba cumpliendo con lo que yo en esa época quería y deseaba, para mí también, ¿no? Yo me inicié en el activismo, no poniéndome yo como en el centro, sino en esa época yo tenía a mi compañera de ese momento, que también le conociste, Kat. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, y Kat es una de las personas que ha sido muy valiosa en mi vida. Me acompañó durante 8 años, ¿no? Como mi compañera. Y es una persona a la que todavía yo quiero, valoro y admiro un montón, ¿no? Incluso ahora que estamos teniendo procesos distintos y de repente nuestras vidas en conjunto han tomado distintos caminos, pero es bonito saber de que le deseas y sigues lo mejor y sigues admirando a esa persona, ¿no? Y en esa época mi ex compañera estaba pasando por un proceso también de transición de su identidad de género y por buscar yo también espacios más amigables que le ayudaran en ese proceso. eh, Encontré el feminismo, el activismo, encontré también a Amnistía Internacional, ¿no? Que es un movimiento que trabaja y lucha por los derechos humanos, y me parecieron espacios muy seguros y acogedores en los cuales yo podía llevar a esta persona que quería, ¿no?
Y mi objetivo inicialmente era ese, ¿no? Ayudar a la persona que me acompaña, ¿no? Darle soporte, que se sienta mejor. Pero no me di cuenta que en el camino yo también estaba fortaleciéndome, creciendo y sanando también quizá algunas cosas que yo no había identificado en mí, ¿no? Y definitivamente creo que sobre todo eso ha sido bastante importante y algo que ha marcado mucho mi activismo, ¿no? El, el que es importante ponerse en el centro siempre a una misma, porque muy importante es nuestro bienestar, el estar bien nosotras, el estar en paz con nosotras mismas, sin dejar de lado que con esa paz que nos generamos en nuestro mundo, ¿no? En nuestra vivencia, tenemos también un compromiso por dar soporte y apoyar y tejer esas redes de apoyo con las personas, primero más inmediatas a nosotras, ¿no? Que son como que las cadenas que están más cerca, y después ir replicándolo en la medida de nuestras posibilidades también con otros grupos y más personas, ¿no? O fortalecer a otras personas que están cerca para que luego estas personas puedan hacer lo mismo en sus propios círculos, ¿no? Claro. Y se hace como una cadena. Y es justo esa frase que yo rescato de Amnistía Internacional, en la cual yo inicié como activista, ¿no? Que es pequeñas buenas acciones replicadas por miles de personas pueden realmente cambiar una situación, e incluso, ¿por qué no pensar en cambiar el mundo, no? Suena así también muy utópico, pero creo que es posible sí cambiar, de repente no la realidad en absoluto, porque hay que ser conscientes también de que el sistema como está construido siempre va a tener una suerte de desigualdades, ¿no? Y se necesitan muchos procesos y muchas personas que cambien para poder realmente quizá como que erradicarlo. No es algo inmediato, ¿no? Incluso es ser consciente también de que el trabajo que tú haces en este momento ni siquiera es para ti, ¿no? O sea, si ahorita, por ejemplo, con las compas feministas nos rajamos en la calle y nos amanecemos en un plantón o peleamos por un proyecto de ley en el Congreso para despenalizar, por ejemplo, el aborto, o por la educación sexual integral con enfoque de género, ni siquiera es un beneficio para nosotras, ¿no? Sino es para las nuevas niñas, para los niños que recién están creciendo, que recién van a venir y que merecen un mundo mejor que en el que nosotras estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de la lucha de las mujeres, ¿no? No es solamente por mí, sino es luchar por nosotras y con nosotras, ¿no? Y es algo que a mí me ha permitido también mucho crecer. Y bueno, sí creo que sí es verdad de que es como que en 5 años me disparé, no había sido muy consciente. Y Le creo que metiste sí, todo el acelerador así. sí, le metí toda la aceleradora. Creo que sí es la primera vez que digo que sí en el plano personal, creo que me siento orgullosa de mí. Uno tiene que sentirse orgullosa de sus logros, tiene que amarse, y eso cuesta mucho, ¿no? Porque nos enseñan todo el tiempo de que todo está mal, ¿no? Nuestro cuerpo, lo que queremos, cómo nos sentimos, todo está mal, siempre hay que renegar y cuestionarnos eso. Y es muy difícil realmente decir, estoy orgullosa de mí, me gusta cómo soy, porque incluso a veces las personas dicen, ay, qué creída, ¿no? Ay, es muy ególatra, pero no está mal, ¿no? Porque no estás haciendo daño, reconociendo tus cualidades y diciendo que te amas y estás orgullosa de quién eres y lo que has logrado. Y bueno, sí, en Amnistía, retomando un poco, yo inicié como activista, como voluntaria. Me parece importante resaltar de que los trabajos, quienes dirigimos la organización, hacemos un trabajo voluntario, ¿no? Al menos quienes llevamos como que las riendas de lo que se va a trabajar, de cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, qué es lo que queremos, todas las personas que estamos involucradas en eso lo hacemos de forma voluntaria. ¿No? Igual reconociendo de que dar tu tiempo voluntariamente es también tener un privilegio, porque hay personas que no pueden darse ese privilegio de poder otorgar su tiempo para trabajar en causas que les parezcan importantes, porque están viviendo del día a día y porque necesitan conseguir para sus familias y para ellas mismas, ¿no? Pero bueno, a mí ese espíritu de amnistía, de entregar desinteresadamente
algo de ti, de tu experiencia, de tu tiempo, aunque sea. Ni siquiera, no es necesario ni siquiera que seas como que especialista en un millón de cosas o que tengas un montón de cartones, ¿no? Simplemente con tus ganas de querer aportar a una causa mayor a la tuya que te supera, es ya bastante valioso. Y fue así que me fui involucrando más en la organización, hasta que en el 2018 me eligieron como presidenta de Amnistía Internacional, que es el máximo puesto en la organización en Perú, ¿no? Capítulo Perú. Ujú. Sí, de la sección peruana. Y fui la presidenta, bueno, soy la presidenta más joven. Cuando me eligieron era la presidenta más joven que ha tenido Amnistía Perú en toda su historia, desde que se fundó aquí, como en los 80s, en los 70s, ¿no? Que eran las épocas del conflicto armado interno aquí, en el país. Y definitivamente fue un reto que me alegró mucho, de que mi sección, que la membresía de Amnistía, que está conformada por personas que eran activistas en estos años de conflicto interno, ¿no? Que se enfrentaban a un gobierno dictatorial, que se enfrentaban también a grupos subversivos de la misma ciudadanía, del pueblo que salían, ¿no? Son personas que ahora tienen una experiencia de activismo y de vida enorme, que hayan confiado en mí, en alguien tan joven. Definitivamente es gratificante, ¿no? Pero también te carga bastante responsabilidad, Claro. porque digo, wow, tengo que cumplir con lo que se espera también, ¿no? Pero y esta nueva etapa en Amnistía, de todas formas, igual me ha enseñado que hay muchos retos a los que las mujeres, de todas formas, siempre vamos a tener que enfrentarnos, ¿no? Ujú. Sobre todo porque al ser mujer, igual una siempre tiene que estar demostrando que puede, que es valiosa, que es capaz de, ¿no? Y que resiste Eh, más y que aguanta que más resiste más, y que que todo lucha. lo podemos. Sí. Sí, siempre. Y más si eres una mujer joven, ¿no? Y en mi caso, bueno, ahorita me he teñido el cabello y espero, y no sé de qué edad parezco, pero normalmente siempre he parecido menor de la edad que tengo, ¿no? Entonces, a mí me eligieron cuando yo tenía 25 años como Y parecías de presidenta. 16 en ese momento. Sí, y parecía de mucho menos. Incluso ahora con el cabello negro, que es el color natural, cuando me hago una cola y salgo, piensan que tengo también 17 o 19 años, ¿no? Porque también mi talla, soy bajita y soy como que menudita, entonces todo se presta a que piensan que soy menor de edad, o al menos de 20 años, ponte, ¿no? Ujú. Entonces siempre es enfrentarte a cuestionamientos no solo por ser mujer, sino también por ser joven, ¿no? Vas a Esos las son entrevistas o estereotipos, vas ¿no? a... Sí, Las son estereotipos. etiquetas que te ponen la Sí, sociedad. son estereotipos y son prejuicios bastante fuertes que te hacen también el trabajo mucho más difícil porque te cansa, o sea, te cansa estar todo el tiempo demostrando que tú puedes, que eres capaz, que yo conozco, ¿no? Varias veces me ha pasado que cuando iba a una entrevista en algún canal de televisión, iba con la persona, por ejemplo, con la encargada de comunicaciones, ¿no? Y venía el entrevistador y decía, sí, Graciela Tiburcio, presidenta de Amnistía Internacional, ok, y le hablaba a ella, ¿no? Porque Ujú. se veía más adulta, Más ¿no? grande. Entonces la presidenta, en su concepción, debe ser una persona adulta, ¿no? Una señora, ¿no? Sí. Y de pronto decía, como que, no, yo soy, y yo que soy bajita, y es como que, ay, qué joven que eres, eso siempre, ¿no? Tan jovencita. Y mi respuesta al inicio me incomodaba mucho y como que me indispuse un poco, pero después dije, bueno, pues no sé, en realidad que te digan que es joven, en realidad es bueno, ¿no? Está bien. Y terminé generando una respuesta de que, claro que sí, soy joven, ¿no? Y más bien está bien que sea joven, porque ese es el cambio que nuestro país necesita, ¿no? Que más jóvenes generen esto se involucren en la práctica del país, en el activismo, que tengan voz, que salgan y digan también sus ideas, ¿no? No hay que milanarlo, no hay que sentirnos menos por el hecho de ser jóvenes y por no tener experiencia, ¿no? Porque Ujú. la experiencia también es algo relativo. Pero Pero bueno, ese es un tocas un proceso punto que a mí me ha que costado, ¿no? No es sí, fácil. eso te iba a decir. Hay un punto ahí que como que las mujeres transversalmente lo vivimos, ¿no? Y es cuando te dicen niña. Porque bueno, a ti te dicen joven, pero nunca te enfrentaste al niña, ah, niña tal cosa, niña tal otra.
niña, y uno dice, bueno, Sí, ya no soy una niña, que cuando, como que inclusive se usa mucho, digamos que sabemos que eso es parte del patriarcado, ¿no? Como minimizarte, porque no importa la edad, no importa, hay gente adulta y la siguen tratando de niña, y uno dice, un momento, no cabe en tu cabeza que el lenguaje tiene que evolucionar, o sea, ¿en qué momento empezaste también a ser consciente que el lenguaje nos ubicaba, que el lenguaje nos nombraba, que el lenguaje nos daba poder? O sea, y eso, digamos, como ha ido también transformándose en al abrazar por lo menos el concepto de las diversidades. yo fui, lo que dices es completamente cierto, ¿no? Y lo vivimos siempre. Incluso cuando realmente estamos en nuestra etapa de infancia, de niñez, y somos niñas, te dicen niña no por nombrar la etapa de vida en la que estás, sino te dicen niña porque es niña, no sabe, pues no hay que tomar en cuenta su opinión, ¿no? Pero eso recién te das cuenta cuando ya eres más como que más joven, ¿no? O lo vas cuestionando ya incluso siendo adolescente. Pero no se te permite mucho como que contradecirlo, porque está ahí como que el sistema, ¿no? Pero sí, 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 yo fui más consciente de eso una vez que me fui volviendo más cercana al feminismo, ¿no? Y el feminismo es como que de verdad te quita la venda de los ojos, te hace cuestionar absolutamente todo, y es fregado cuestionarte todo el tiempo porque te saca de tu zona de confort y a nadie le gusta estar fuera de su zona de confort porque estamos bien cómodas ahí, ¿no? Pero eso es necesario. Y ahí fue que recién, y justo fue en esos años que nos conocimos, ¿no? 2015, 2014, de ahí para adelante fue que ya fui como que identificando y dándome cuenta incluso de situaciones de antes en los que yo ya tenía 18 años, pero de repente alguien me seguía llamando niña, ¿no? Y en situaciones incluso, como decirlas, sencillas o simples o que no tienen mucha relevancia de repente, ¿no? Como que en el carro, a mí una señora, un señor me decía como que, niña, párate, ¿no? A pesar de que los asientos reservados, que deberían ser los prioritarios para personas que lo necesitan, estaban ocupados, por ejemplo, por adultos que no necesitaban estar sentados, ¿no? Y yo que estaba más atrás, sentada, tranquila, venían a mí y me decían, que la niña se pare, ¿no? Niña, párate, párate, ¿no? Y ahí te das cuenta, y cuando me decían niña, yo como que no hacía caso, ¿no? Porque decía, bueno, ¿a quién le hablarán, no? O sea, yo ya tengo 19 años, tengo mi DNI, no soy niña, pues, ¿no? Hasta que venían y me tocaban el hombro, ¿no? Es como que párate, párate. Y al inicio es como que sí me paraba, pero después me fui volviendo un poco más respondona, hay que ser respondona. Este, y respondonas, el término lo usamos porque aquí el anterior cardenal de la Iglesia Católica decía, las mujeres son respondonas, ¿no? Así nos catalogaba a las feministas. Entonces, bueno, todas somos respondonas, decíamos. Y comencé ya un poco incluso como que a enfrentarme a esas personas, ¿no? A enfrentarme no en el sentido de que, voy y les grito y les pego, ¿no? Sino al cuestionar los mandatos que querían darme, ¿no? Por ejemplo, venían en el carro y me decían, niña, párate. Y yo simplemente volteaba y les miré y les decía, pero yo veo ahí dos señores que están en el asiento reservado, ¿no? Y que pueden pararse, más bien primero ellos son los que deberían pararse. Ya ponte, si todos los asientos están ocupados, yo me paro para que la persona que la necesita se pueda sentar, ¿no? Y eso me llevó después también como que a ver situaciones cuando ya no me pasaban a mí, sino que también, por ejemplo, eran niños de 9 años sentados y los querían parar. Y yo terminaba ahí como que discutiendo en el carro diciendo, pero no deberían parar al niño, porque más bien el niño es preferencial porque es un micro, es enorme, si se choca el carro puede salir lastimado, más bien nosotros como adultos jóvenes ya podemos como que sostenernos un poco más, ¿no? Eh, y después también incluso en las reuniones de amnistía, igual hay personas que también son bien adultocéntricas, ¿no? Y te ven joven, entonces te dicen, el ex tesorero, a veces yo también sentía bastante de él, como que expresiones que me minimizaban, ¿no? Como que, Gracielita, es que tú no sabes, es que es la primera vez que estás en el cargo, ¿no?
y es batallar constantemente con eso, ¿no? O sea, a pesar de que tienes la especialidad, de que tienes la experiencia, de que tienes un CV, el mejor CV del mundo, por ejemplo, ¿no? Igual siempre hay personas que tratan como que de minimizarte con sus prejuicios y sus estereotipos, ¿no? A veces me dicen Gracielita también, ¿no? Igual, por ejemplo, el Gracielita, el diminutivo, también de parte del querer como que disminuirte, ¿no? Esos diminutivos, por ejemplo, de tu familia, yo los acepto, ¿no? Porque son mis seres queridos, son otras dinámicas, pero de terceras personas es bastante fastidioso porque uno, nunca se les ha dado confianza para que nos traten así, se están atribuyendo algo que no les corresponde, y dos, porque tú sabes de que parte en un sentido de que te ve como inferior, ¿no? Como que yo soy el de la experiencia, yo sé, entonces pobre tú, tu criatura que recién estás aprendiendo, ¿no? Sí. Y me Y pasa además incluso con ahora con el entrevisto. sí, claro, pero además con el cargo de, que volvamos a la magnitud, presidenta grande, ¿cierto? Mujer jovencita, chiquita, entonces como que te hacen creer que el cargo te quedó, o sea, como que no entras en el cargo, porque Sí, claro. a mí me ha pasado mucho porque el cargo en la Fundación del Derecho, yo soy presidenta ejecutiva, y me pasaba cosas parecidas a las tuyas, ¿no? Pero me decían, directora, yo no, presidenta ejecutiva. Y como que cuando decía presidenta ejecutiva, esto como que no, entonces como que vivía algo parecido en ese sentido, como que, Flotan sus cerebros, sí, sí. sí, sí, como que presidente te ven en una cosa, y en últimas, yo siento que siguen viendo la figura del hombre, del patriarca, y entonces que una Sí. femenina ocupe el espacio del patriarca es como que la resistencia cultural es muy fuerte. Yo te iba a No, sí, consultar, porque dime, Ujú. sí, dime. Ah, no, definitivamente, o sea, porque yo sé, y yo sé porque, bueno, lo he visto en otros espacios, ¿no? Si fuese un hombre joven, también de 25, ponte, ¿no? Pero como es hombre, no hay tantos cuestionamientos hacia ellos, sobre sus capacidades, ¿no? Y sobre sus méritos. Pero nosotras las mujeres, y sobre todo si somos mujeres jóvenes, tenemos que siempre estar demostrando que podemos y que lo que tenemos nos lo merecemos porque nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Y es una batalla bastante cansada, dura. Y justo en Amnistía también cuestionamos estas cosas porque una de nuestras prioridades como movimiento es fortalecer los liderazgos jóvenes, ¿no? Y entonces con nuestras redes de jóvenes alrededor del mundo, nos dimos cuenta de que las juventudes muchas veces tienen lo que llamamos este síndrome del impostor, ¿no? De la persona impostora, que es por más capacidades que tú tengas, la sociedad y las personas de las que estás rodeada te hacen sentir que nunca vas a ser la persona adecuada para el cargo que tienes, ¿no? Porque constantemente están cuestionándote por tu juventud, por tu identidad, por diferentes factores, ¿no? Entonces, eso te dificulta mucho el poder generar confianza en ti, en tus habilidades, creer en ti y también en desarrollarte y hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Porque es muy difícil trabajar bajo estrés siempre y bajo la sensación de que te están vigilando constantemente y que si tienes un error es como que ya, comprobar de que de verdad no tenías como que las habilidades suficientes para estar en este cargo, ¿no? Sí, como que no Y tienes derecho a sí, equivocarte. sí, ajá, sí. ¿Y qué ha hecho Graciela Tiburcio para fortalecer su autoconfianza? O sea, cuando han llegado esos momentos de quiebre en los que, digamos, te arriesgan y empiezas a sentir esta presión y te generan rupturas internas, ¿cómo haces para, digamos, renacer a eso? ¿Cómo haces para sanar esas situaciones? Es bastante difícil, ¿no? Y es un proceso en el que, como comentaba también, yo estoy constantemente aprendiendo, ¿no? He tenido la suerte también de tener personas en mi entorno, de que cuando yo también me ganaba las inseguridades, me recordaban que era una persona valiosa, ¿no? Que lo que he logrado no ha sido pues suerte del destino, sino que es el resultado de un trabajo que yo realizo desde joven, ¿no? Desde hace años
y que más bien he estado, si tengo algún logro es la cosecha de mi propio esfuerzo, ¿no? Sin dejar de ser consciente de que igual lo que obtenemos ha sido también por los diferentes privilegios que una tiene en la vida, ¿no? Porque pueden haber personas muy capaces y hábiles, pero lamentablemente no tienen las condiciones y no se les da las condiciones para poder desarrollarse y obtener esas cosas, ¿no? Eh, pero sí he tenido al menos bastante soporte de mi familia, de mi ex compañera que en ese momento también me dio mucho aliento, me dio bastante soporte, siempre me decía que confíe en mí. eh, por eso para mí es muy importante generar esas redes de apoyo, ¿no? O sea, las personas solas podemos, solas, o sea, las mujeres solas podemos, pero vamos a poder mucho más y va a ser menos cansado si nos tenemos en conjunto, ¿no? Y eso es, creo que es bastante importante y vital para poder sentir confianza, para crecer. Igual, de todas formas, a veces hay momentos en los que una se siente muy mal, y por más que te digan, ¿no? Oye, pero tú eres genial, pero eres inteligente, ponte, si tú misma no te lo crees, es bastante difícil, ¿no? Y entonces, en esos momentos, reviso como que... eh, bueno, yo suelo llevar como que una agenda, suelo llevar mi agenda donde anoto, ponte reuniones o cosas, y a veces cuando pasa eso, comienzo a revisar así como que esas agendas o trabajos anteriores y me doy cuenta de los logros que tengo ahí plasmados, ¿no? Escritos. Y por ejemplo, el hecho de que gané un concurso regional de investigación visibilizando de periodismo de investigación visibilizando las violencias que viven las mujeres que viven con VIH, ¿no? Y eso, y a veces digo, bueno, y ganar ese concurso no es que me lo han dado por suerte, ¿no? O sea, no es que te lo dan por pena o por decir, bueno, hoy queremos que gane una mujer joven y ya, ¿no? Porque no conocían más de mí, simplemente leyeron mi trabajo, y quién es la autora y en qué medio trabaja y punto, ¿no? Y si lo he ganado es porque realmente el trabajo que yo he hecho vale, es importante y era primordial difundirlo, ¿no? Y escuchar también a las mujeres que compartieron sus testimonios, darme, como que darla, o sea, sentir también su calor, su soporte, su gratitud por llevar sus voces a muchas más personas, incluso fuera de Perú también, es algo que te sostiene y que te recuerda de que lo que tú haces es valioso, ¿no? Sí, has dicho algo importante que tiene que ver con el merecimiento, ¿no? Creernos, aceptar nuestro merecimiento, reconocer quiénes somos y reconocer nuestras historias también, ¿no? Y yo creo que esto ha sido de los aportes, digamos, supremamente valiosos que nos da tu historia de vida. Hay un tema que siempre me gusta cuestionar en estos casos y es también como las ancestras, ¿no? Como tus referentes femeninos. ¿Quiénes son tus referentes femeninos, digamos, que te han precedido, pero también que te han aportado a tu pensamiento crítico para ser la activista que eres hoy? Ujú. Bueno, sí, el primero obviamente es mi mamá, ¿no? Y a veces, incluso algunos dicen, ay, cuando te preguntan quién es tu referente, tu inspiración, todas dicen mi mamá, es muy cliché. Y en realidad no es que sea cliché, sino que nuestras mamás son las primeras mujeres con las que tenemos contacto, ¿no? De las cuales aprendemos. Eh, no quiero decir de que todas las mamás sean los modelos que una va a seguir o que nos inspiren totalmente en todo, o sea, tampoco se trata como que de romantizar la maternidad en sí, ¿no? Pero al menos yo a mi mamá sí le reconozco bastante eh, lo que ha formado en mí y los ideales y las formas en cómo yo concibo el mundo, porque yo de chiquita la veía a ella que,
que incluso cuando ya comenzaba, ya me había mudado aquí y empezaba a conocer cómo transportarme en los buses masivos, ¿no? En los buses públicos, y veía que de repente un tipo se pegaba mucho a una chica y mi mamá se metía y decía, oye, ¿qué te pasa? No, no te pongas así. Entonces, esas pequeñas cositas, esas actitudes te marcan. En ese momento no eres consciente, pero te marcan porque te está enseñando de que no debes quedarte callada ante una situación de violencia, ¿no? Y si hay una compañera o otra persona que necesita ayuda, no le vas a dar la espalda o simplemente vas a pasar y yo no me quiero meter, ¿no? Sino que tienes que ser una voz activa en la medida de tus posibilidades también, ¿no? Yo veía cómo ella también se iba a las marchas contra las corridas de toros, ¿no? Aquí en la Plaza de Hacho, que aquí en Lima, bueno, hay una élite también social que es fanática de estos espectáculos que son maltrato animal, ¿no? Entonces, mi mamá llegaba y una vez llegó con su brazo fracturado porque la policía había ido con los caballos y la tumbó y bueno, a partir de eso ella como que ya dejó de ir mucho porque dijo, bueno, tampoco quiero como que quiero todavía estar más tiempo con mi hija, no, no quiero que me pase algo tan grave. Pero verla a ella a mí me motivó y decía, oye, de grande también quiero irme así con mi cartel, ¿no? A protestar. Mi mamá era ciclista de joven y fue una de las primeras mujeres en fomentar el ciclismo aquí en Villa María. Incluso logró movilizar, como que armar un grupo de jóvenes ciclistas, adolescentes y jóvenes ciclistas. Y es como que cada cosa que ella se pone y emprende lo hace muy bien, ¿no? Y ahora la sigo viendo así, quizá ya no como que en esos mismos ámbitos, pero sigue haciéndolo organizando las ollas comunes, metiéndose a trabajar con los dirigentes vecinales, ¿no? Incluso logramos que venga la ministra de la Mujer a ayudar a una vecina que no había recibido ningún tipo de subvención del Estado, ¿no? Y mi mamá estaba así como que, wow, increíble, no sabía, no, nunca pensó que eso iba a ser posible. Y verla a ella es bastante inspirador, ¿no? Creo que se lo tengo que decir más. También es necesario que entre nosotros nos digamos eso, que a veces no nos falta, ¿no? Y ella fue definitivamente como que mi primer referente femenino, ¿no? Cercano. Y agradezco mucho haber tenido la oportunidad de que sea mi madre la que me motive inicialmente en eso, ¿no? Y en el camino de mi desarrollo también, definitivamente he conocido también a otras grandes mujeres que han influido bastante, ¿no? En mi formación, en mi pensamiento crítico, activistas. Kat fue una de esas personas, ¿no? Y tuve la dicha de poder acompañar también en su proceso de transición hacia quien ahora es, ¿no? Kit, que es una persona no binaria. He aprendido mucho de su proceso. Podría nombrar muchas personas, ¿no? Sebastián Marayano, que también en la universidad fue uno de los compañeros que yo admiraba un montón a cuestionarme, me ayudó a cuestionar mucho el binarismo de género, ¿no? A encontrar las disidencias, a darte cuenta que la diversidad no es diferencia, sino que más bien la diversidad enriquece. A Dayana Delgado, que también otra compañera de la universidad en ese entonces, que también yo admiraba un montón, porque era respondona en las clases, se comía los problemas, no se quedaba callada. Y en el periodismo, bueno, y Dayana es quien me acompaña también actualmente en esta locura de la pandemia y de la que sigo aprendiendo y sigo admirando mucho. Y conforme fui avanzando en el periodismo, conocí a Zuliana, te conocí a ti también, conocí a Grace del Abrito, o sea, era como que yo renegaba un montón con el periodismo porque decía, yo no quiero graduarme y trabajar en los periódicos, ¿no? Porque no puedes hacer lo que te gusta. Y de Claro. pronto las conocí a ustedes y me di cuenta que otro periodismo, un periodismo feminista era posible y que más bien es necesario tener una perspectiva feminista en el periodismo y en los medios de comunicación, porque solamente así puedes realmente retratar la realidad completa, ¿no? Porque un periodismo que no es feminista es totalmente sesgado. Este, y bueno, y ahora en Huayca
que también tengo compañeras, a Gabriela Modesto y Luciana Tábara. Luciana es la codirectora de Huayca, y Gabriela es la coordinadora audiovisual, y son mujeres jóvenes también. Gabriela tiene mi edad y es una de las periodistas también más capas que yo conozco, ¿no? Que no le tiene miedo de enfrentarse incluso a la pandemia, y va, ella solita coge su cámara, la mochila, el micro, se pone el protector y va y busca las historias, ¿no? Y Luciana, que es lo que me gusta es que al menos los medios independientes que tenemos en Perú están dirigidos por mujeres. Y Luciana creo que también con su familia y todo lo que pasa, me parece también bastante admirable, ¿no? Que apuesten por un periodismo distinto, comunitario, que sea por la gente y para las personas, ¿no? Y sí, son un montón. Sí, me imagino que sí, claramente que sí. Te quería preguntar, Graciela, con todo lo que nos has ido, digamos, retratando de tu vida y como ya sabemos te has enfrentado a cargos de poder, ¿cómo empiezas a definir o cómo en este momento de tu vida definirías el poder? Wow, qué pregunta tan difícil. Nunca lo había pensado. Eh, ¿Cómo definiría el poder? Wow. Y Mm. bueno, digamos que mientras lo vas reflexionando, sí, preguntémonos de pronto qué tipo de poder has desarrollado tú en tus espacios, ¿sí? Como antes de llegar a esa gran respuesta, ¿qué tipo de poder has tenido que replicar? ¿Sí? Has reproducido el poder que aprendiste de otros, has visto la forma de generar otros modelos de poder. ¿Cuál es, digamos, cómo es el modelo de poder al que te ha tocado enfrentarte en estos escenarios en los que has tenido una representación puntual, digamos, figurativa, ¿no? Ahora más bien que mencionas estos otros tipos de poder, me doy cuenta de que para mí yo creo que el poder es una herramienta de mucha responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo me acabo de dar cuenta de que cuando escuchamos la palabra poder pensamos en algo negativo, ¿no? Y que es lo primero que se me vino también a la mente, ¿no? Es como que los poderes, el sistema que te oprime, entonces está mal, cuando en realidad el poder en sí no es malo, ¿no? O sea, todas las personas queremos poder, y está bien querer poder, porque, o sea, si no quisiéramos, no lograríamos nuestros objetivos, ¿no? O sea, el poder es el desear algo, el poder hacerlo, el hacerlo, y también, obviamente, tener las situaciones para lograr desarrollarlo, ¿no? Pero no está mal, no está mal que querer el poder. Somos personas humanas, no nos gusta tener cierto control y reconocimiento con lo que logramos y en nuestras vidas. El problema surge cuando no sabemos gestionar ese poder, y sobre todo cuando lo utilizamos para perjudicar y dañar a otras personas con el poder que hemos adquirido, ¿no? Y lamentablemente esa es la mayor cantidad de situaciones a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de violencia, nos estamos enfrentando a un poder machista y misógino de ciertas personas, ¿no? Que te tratan de mantener a ti sumisa, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de las juventudes, se enfrentan a poderes adultocéntricos que tratan de invalidar tu voz con la excusa de que no tienes experiencia o eres muy joven, ¿no? Cuando en realidad no es así, porque ser joven o no tener determinada experiencia en esto no te invalida, sino que también le da un pensamiento nuevo y más fresco, que de repente incluso podría ser hasta mejor, ¿no? Porque yo ya estoy acostumbrada a esto y viene alguien adolescente y me cambia todo el paradigma, y puede ser incluso mucho más entretenido y mucho más productivo que yo. Eh, y creo que el poder, yo lo definiría de esa forma, ¿no? Que es una herramienta valiosa y que requiere de mucha responsabilidad, ¿no? Eh, y que quizá no todas las personas están completamente preparadas para,
para compartir el poder que tienen. Porque también pasa que cuando una lo tiene, a veces lo quiere solo para ti, ¿no? Porque somos muy, a veces muy individualistas a veces y ya lo tenemos, lo queremos, queremos dominar todo y no nos damos cuenta de que más bien al limitar eso que hemos logrado y no compartir nuestra experiencia, no también distribuirlo con otras personas y otras redes, no, más bien no vamos a crecer y nos vamos a limitar en un solo cuadro, ¿no? Y creo que las redes, y creo que el tipo de poder, el tipo de poder al que debemos apostar siempre es ese mismo, el de las redes comunitarias, a los lazos de soporte, no ver a la otra persona y específicamente como mujeres, no ver a la otra como competencia, ¿no? La otra mujer no es nuestra enemiga, no es alguien de la cual podemos aprender e incluso beneficiarnos ambas compartiendo, ¿no?, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras creencias. eh, y, y eso es lo que tenemos que hacer si en algún momento estamos en algún cargo de poder, que tenemos la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, tener en cuenta de que las decisiones que tomemos y las acciones que emprendamos no son hechos aislados, no son cosas de, por ejemplo, en amnistía, ¿no? No es cosa de que hago mi sesión, firmo mi acta y digo punto esto, ¿no? No son letras, no son decisiones que se quedan en un papel, en una hoja, con una firma, en registros públicos, sino que tienen repercusión en la vida de miles, de muchas personas. Y entonces una tiene que saber de que ese poder que se tiene va a repercutir de todas formas en muchas otras, ¿no? Y no solamente es pensar en tu beneficio propio, sino también en cómo puede afectar y en cómo también se pueden beneficiar las demás. Te felicito, te felicito por todo el trabajo que has realizado, por tu evolución, por, digamos, la conciencia y la madurez que has podido ir desarrollando en toda tu vida, no solo los últimos 5 acelerados años, sino toda tu vida. Y también te felicito porque yo he visto a tu familia muy activa también en las redes, o sea, tú sales al activismo, pero tu familia está ahí también poniéndose la camiseta de las diversidades, poniéndose en las luchas que tú llevas, tu familia también. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles y a mí son las que más me impactan de tu perfil, ¿no? Porque por lo general cuando uno se vuelve feminista, la primera resistencia está en el hogar, ¿no? Sí, Y yo veo que tu hogar, o por lo menos tu familia, tu entorno, tu red principal, que es tu familia, sale al tiro a apoyarte, está ahí como dispuesta, ¿no? Entonces te felicito también por gracias. eso. Pero me imagino que también son retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienes día a día y cómo los vas sorteando también? O sea, bueno, ya hemos hablado de algunos, Ujú. digamos, durante toda la entrevista, que ha sido todo el ejercicio de la salud mental, en el caso de tener que atender a tantas mujeres que viven situaciones difíciles y específicamente de violencias a las niñas, ¿sí? Yo creo que eso lo has, Mm. digamos, dejado muy claro también. Em, pero hay alguno de esos retos que todavía estés trabajando, que tú dices, aquí lo estoy interiorizando, como que todavía hay algo aquí que tengo que seguir procesando. Sí, yo creo, gracias, es bonito escuchar de que sí, mi familia me acompaña mucho en mis luchas, ¿no? Y es algo que yo agradezco y valoro mucho de mi papá y de mi mamá. Claro, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Es también todo un proceso, porque como tú dices, o sea, es un reto, normalmente como que el denominador común es de que la familia sea la primera resistencia o la primera pared que se te pone cuando tú comienzas a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Y comienzas a tener posturas más firmes. Eh, pero es también un aprendizaje en conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú descubres tu orientación sexual,
que no es heterosexual, ¿no? Que es la que rige, no solamente lo descubres tú, sino también es un proceso para tu familia, que también tiene que desterrar sus prejuicios, sus estereotipos, cuestionarse junto contigo todo. No es fácil, duele mucho. Muchas familias no lo logran, ¿no? Eh, y yo he tenido otra vez la suerte, el privilegio de poder contar con una familia que a pesar de repente de ciertas tensiones que tuvimos al inicio, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? A veces discrepamos en algunas cosas, pero hemos logrado cultivar el diálogo, ¿no? Igual, bueno, también creo que responde a que soy hija única, entonces mis papás siempre también han estado como que apoyándome y definitivamente en esta etapa de cuarentena, de muchas cosas difíciles que están pasando, algo que rescato es que me ha permitido reconocer y reencontrarme con mis papás, ¿no? Con mi papá y con mi mamá. Porque claro, ellos sabían de que ¿no? Mi hija, la presidenta de Amnistía, mi hija, la periodista, pero nunca habían visto en sí cuál era mi trabajo diario, ¿no? O sea, qué hacía yo para poder contar esas historias. Y yo tampoco había visto así tanto tiempo seguido la labor que ellos hacen, incluso en este momento actual dentro de casa, ¿no? Cómo se sostienen también, cómo se sienten, cómo les está afectando. Y ha sido un bonito reencontrarnos y volver a conocernos en esta nueva etapa. Y creo que el reto en ese aspecto, creo que más que nada el reto ya es para mí, porque así como mi familia puede tener de repente algunos sesgos o prejuicios, estereotipos que siempre quedan, ¿no? Uno nunca está totalmente deconstruida ni deconstruido, siempre te quedan algunos sesgos que cada vez quizá a veces son pequeñitos, son más difíciles de identificar, pero ahí están, ¿no? Yo también tengo algunos prejuicios o recelo quizá con algunas personas que son integrantes ya de mi familia extendida, ¿no? Por ejemplo, mis tíos, mis primos, que yo hace 5 o 6 años de repente escuché un comentario homofóbico, un comentario machista, ¿no? Entonces decía, no, ya no quiero ir, ya no voy a ir a la reunión familiar porque ay, mis tíos son así, o mis primos son así, ¿no? No pensamos igual, entonces no me voy a llevar bien con ellos, ¿no? Y es un poco también yo intentar de, desterrar esas ideas, porque también me han demostrado que los años pasan y felizmente en mi caso no han pasado en vano. Y mis primos y mis tíos también han ido cambiando poco a poco su mentalidad, ¿no? Bueno, acá mi casa es una casa multifamiliar, entonces vivimos también mi tío, mis primos, y tuve la oportunidad de conversar con algunos primos y, por ejemplo, a veces uno por ahí se sale de todas formas una expresión homofóbica que la gente lo tiene normalizado y piensa que es un chiste, ¿no? Pero, por ejemplo, ya no fui yo quien dijo, oye, eso está mal, sino fue mi mamá que dijo, no digan eso ya, porque mi hija es de la comunidad LGBTI. Entonces yo me quedé así como que, ¿en qué momento pasó eso, no? Y mis primos dijeron como que, ah, lo siento, pues. ¿No? Entonces dije, es posible compartir con mi familia. Obviamente tienen sus sesgos todavía, tendrán algunos prejuicios, pero no los debo aislar yo de mi mundo, ¿no? Porque son mi entorno, ¿no? Yo digo, yo que siempre digo de que hay que tratar de generar los cambios en nuestro entorno mientras sea posible y yo estoy alejando mi entorno de mí, ¿no? Igual y ese es un reto personal, ¿no? Que igual cuesta, es difícil, pero creo que al menos esta pandemia me está al menos dando esa oportunidad de poder reencontrarme con todos, con todas. Qué maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los, o sea, en medio de la crisis, en medio de la situación tan catastrófica, en medio de las problemáticas propias del territorio, em, en medio de tanto dolor también, ¿no? Porque como empezamos esta entrevista, claramente el escenario eh, es rudo. En últimas, digamos que la clave, como lo estás planteando de alguna manera, es conectarnos con el entorno básico, ¿no? Por lo que nos estás diciendo al final es como eso que tú acabas de plantear. Eso que profeso afuera lo tengo que volver realidad aquí en lo micro, ¿no?
Sí, que es algo que mi mamá también me decía, ¿no? Es como, me decía, es como que tus luchas de afuera también uno tiene que comenzar por casa, me decía. Y nunca me había dado yo la oportunidad de realmente comenzar por casa, ¿no? Por ejemplo, que mi mamá diga eso en la reunión, yo después pensé y dije, ¿en qué momento mi mamá cambió tanto? O sea, nunca me di cuenta en qué momento. Y era también porque mis papás me escuchan hablar, ¿no? Porque cada vez que yo iba a la tele se veían la entrevista que me hacían, ¿no? Porque ahora que doy las conferencias aquí desde mi sala, escuchan también cómo hablo del embarazo infantil forzado, de la violencia hacia la mujer, entonces ellos también van aprendiendo, ¿no? La otra vez escuchaba a mi papá también hablar con mi tío, creo que era sobre los hombres machistas, ¿no? Que sí, que no debemos ser así, que no debería molestarnos esto. Yo digo, wow, ¿en qué momento comenzaron a hablar de eso, no? y, y me doy cuenta que ellos también tienen una oportunidad de cambio y de mejorar, ¿no? Y eso es, creo que lo que estoy tratando más de rescatar de todo este caos que estamos viviendo, porque me parece importante también, es cierto, la situación es terrible y es dolorosa, pero para mantenernos como que fuertes y poder continuar, al menos trato de ver algo positivo en lo cual poder cogerme para seguir, ¿no? Porque sin eso sería muy, muy, muy difícil, ¿no? Hay muchas personas que no lo tienen y entonces quienes sí podemos tener esa oportunidad de tener al menos algo positivo en medio de todo este caos, hay que cogerlo y valorarlo y cultivarlo para luego cuando podamos estar mejores y más estables, ayudar y dar soporte a quienes no han podido hacerlo. Eh, Tienes, digamos que toda la razón en ese sentido, o sea, me sumo a eso que estás planteando. Creo que ha sido el tiempo para interiorizarnos, ¿no? Es como, como el corazón, ¿no? Como para adentro, para afuera. Y a veces cuando uno está en el activismo, está todo el tiempo para afuera, para afuera, para afuera. Y Sí. entonces estos han sido tiempos para entrar. En ese entrar de estos tiempos, si ves atrás hay algunos bocetos. Mi hija Ah, está diseñando los rostros de cada una de las entrevistadas. Entonces, cuando oh. salga el blog de tu entrevista, en un mes por ahí, que estamos en la entrevista número 13, ahí estará tu boceto que va a ir a una tela, en la imagen de una tela, que es la tela del Y es continente. América, ¿no? Sí, el continente de uno de los ojos, ¿viste? Que uno de los ojos Sí. sale el continente. Bueno, así que Ajá. esto es parte del trabajo que nos ha tocado hacer y es conectarnos al interior de nuestras casas para tratar de hacer el mundo un poquito mejor, por lo menos el nuestro. Así es. Sí. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita. Insisto, te felicito, felicito tus logros, pero también más allá de los logros, felicito el proceso, ¿sí? Efectivamente, es un proceso difícil también, lleno de alegrías, de pasión, porque eres una mujer muy apasionada, y eso es de las cosas que también admiro. Gracias. Algo que, digamos, tengas pendiente por ahí, que te podamos seguir en alguna página, que estés en alguna propuesta o algo de lo que has trabajado últimamente que nos quieras invitar como a leer, a seguir. Este es el momento para ello. Mi cherry, para ser influencer. Este, bueno, mi trabajo más que nada ha sido en organizaciones, ¿no? Y en medios. Entonces yo les invitaría a que sigan el trabajo de Amnistía Perú. En redes sociales nos encuentran como Amnistía Internacional Perú, pero sobre todo también que sigan el trabajo que hacemos en Huayca, que es un medio, como mencionaba, comunitario, es un medio independiente y son medios, sobre todo los medios independientes se necesitan bastante en los diferentes países, ¿no? Y Huayca se escribe Wayka y nos encuentran así en redes sociales, ¿no? Huayca.pe en la web. Y en mis redes personales, sobre todo uso Twitter. En Twitter es todo, como que todo ahí. Mi Twitter es Graciela
rayita abajo, Jimena, y el Jimena es con J. Y bueno, por ahí siempre me pueden estar escribiendo, me escriben y me comparten cosas o me invitan también para algún otro panel, ¿no? Ahora que esta tecnología nos conecta entre todos los países, así que yo cualquier invitación o propuesta o lo que sea, siempre estoy abierta, ¿no? Y encantada de poder colaborar. Bueno, esta fue la entrevista con Graciela Tiburcio desde el Perú, en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Fue un placer para mí acompañarles el día de hoy y gracias Graciela, un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, Angélica. Muchas